Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Ríos de Adoración. Este es su canal católico, Radio Fe Carismática Católica. Bienvenidos a todos a ustedes, hermanos, que cada día siguen nuestra programación. Que el Señor Todopoderoso les siga bendiciendo grandemente con la luz de su Espíritu Santo. Este es el tema número 15 de nuestro estudio bíblico. Estamos en el tema la alianza. Ya hemos abordado el tema de el Éxodo y continuamos avanzando en la historia de la salvación, los grandes momentos de la historia de la salvación. Te invitamos a seguir nuestro canal si es la primera vez que nos escuchas. Síguenos y también deja me gusta. Ayúdanos a hacerle saber a todo el mundo que este contenido te agrada y que es de mucha honra para nuestras vidas y para servir al Todopoderoso. También compártelo y deja tus comentarios en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, también estamos a través de Facebook con el mismo nombre, Radio Fe Carismática Católica. Sobre todo allá puedes ayudarnos también a seguir llegando a más hermanos. Y en este día, hermanos y hermanas, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos la oración de Santa Gertrudis la Grande. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis la Grande que esta oración puede librar 1000 almas del purgatorio cada vez que se rece. Bendito sea el nombre del Señor y sobre todo, hermano, digámosle al Espíritu Santo en este día que nos ilumine y digámosle: ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con tus ojos cerrados, dile al Espíritu Santo hoy: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Espíritu Santo es la promesa del Dios Todopoderoso para nosotros. Él nos llena y pidamos a Él que nos llene totalmente del entendimiento de la palabra divina, para seguir esperando en el amor del Señor. Don de Dios Altísimo, ven a nosotros. Fuente de agua viva, ven a nosotros. Espíritu de amor y verdad, ven a nosotros. Fuego abrasador, ven a nosotros. Autor de todo bien, ven a nosotros. Unción espiritual, ven a nosotros. Caridad ardiente, ven a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, demos gracias al Señor nuestro Dios, porque su palabra es viva y eficaz. La alianza, hermanos. Durante la peregrinación de los israelitas por el desierto, tuvo lugar un acontecimiento muy singular y que tiene una importancia. Y ese fue la alianza que Dios estableció con su pueblo. ¿Cuál era el pueblo, hermano? El pueblo de Israel. Esta alianza
consistía en una relación de pertenencia mutua. Yahvé será el único Dios de Israel, mientras que éste será para siempre el pueblo de Dios. De ahí esas exigencias que Dios impone al pueblo y los derechos de éste ante su Dios. Y por otra parte, sabemos que con motivo de esta alianza, Yahvé impuso a su pueblo una ley fundamental, que fueron los 10 mandamientos. Pero entonces se trataba de qué sentido tiene esos 10 se trata de saber, hermano, qué sentido tiene esos 10 mandamientos y cuáles son sus exigencias. Y además, en todo este asunto hay que tener en cuenta que el Evangelio nos habla a los cristianos de una nueva alianza. Si nosotros buscamos en la palabra, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, 20, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 11, versículo 25, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 24, encontramos, hermanos, una bibliografía que nos habla de esta nueva alianza, que obviamente dice relación a la antigua y que se comprende a partir de ella, pero entonces se trata de comprender qué sentido tiene tanto una como otra alianza para nosotros. ¿Y cuáles son los objetivos, hermanos, que nosotros nos planteamos en esta clase de este día? ¿Qué es lo que usted tiene que saber y qué es lo que usted tiene que comprender? Lo primero que usted tiene que saber es cómo se manifiesta Dios con motivo de la alianza y cuál es la relación que se establece a partir de entonces entre Dios y el pueblo. ¿Cuáles fueron las exigencias que Dios impone a su pueblo? ¿En qué sentido y por qué se dice que el pueblo pertenece a Dios? ¿Cuál es el significado y el valor de los 10 mandamientos? ¿Y qué representa todo eso para nosotros? Y el contenido de este tema, número 15, que abordará todo el estudio de esta semana, que estaremos hablando durante esta semana, nos aborda la gran manifestación de Dios, esa promesa que Dios le dice, seréis de mi propiedad, ese decálogo de los 10 mandamientos para todos. Y finalmente hablaremos de la importancia, el significado que tiene esta alianza para nosotros en la actualidad. Y entrando en el tema, hermanos, hablemos del acontecimiento. Al cumplirse 3 meses de la salida de Egipto, el pueblo de Israel llegó al desierto del Sinaí. Acampó al pie del monte que lleva el mismo nombre. ¿Y dónde encontramos eso? Precisamente en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 1. Y también lo que hemos visto en las famosas películas, ahí de los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, también somos conocedores de esta historia. Allí, en aquel monte, es donde ocurrió la manifestación de Dios al pueblo. Y este acontecimiento, hermano, tuvo una gran importancia de primer orden para toda la historia de aquel pueblo de Israel. Y como la prueba de el hecho de que las tradiciones relativas al Sinaí abarcan todo un bloque de enseñanzas que tienen dimensiones insólitas, hermanos. Todo lo que se extiende desde el libro del Éxodo en su capítulo 19 hasta el libro de Números en su versículo 10, en su capítulo 10, en ningún otro, hermano, lugar del Antiguo Testamento se encuentra un cuerpo de tradición tan gigantesco referido
en definitiva a un solo acontecimiento, que fue esa maravillosa revelación de Dios en el Sinaí. Y hoy tenemos que preguntarnos, hermano y hermana, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues que Dios, en su infinita misericordia, decidió manifestarse y hacerse presente al pueblo. Y para ello eligió un lugar y un momento determinado. ¿Y cuál fue ese lugar? El lugar fue la montaña del Sinaí. El momento exige 3 días de preparación. Éxodo capítulo 19, versículo 10 al 15. Durante esos días, hermanos, el pueblo debe purificarse. Debe lavar su ropa, debe estar preparado. Éxodo 19 del versículo 10 y 11, ¿verdad? Como hemos dicho. Y debe además abstenerse de las relaciones sexuales. Éxodo 19, 15. El acontecimiento que se avecina es solemne, terrible y muy sobrecogedor. Por eso durante esos días nadie debe subir al monte o acercarse a la falda del monte. Como decía Éxodo 19, 12. De tal manera que quien quebrante esa orden será reo de muerte y debe ser ejecutado inmediatamente. Éxodo 19, 13. ¿Y por qué tantas preocupaciones? Por una sola razón, hermanos. Dios se acerca, Dios se hace presente. Y más adelante, por bocas del profeta, de los apóstoles, escucharemos lo que dijo San Pablo. Sin santidad no es imposible agradar a Dios. Y aquí es un preámbulo de esto, hermanos. Ese Dios que se hace presente. Y esa presencia divina es impresionante, por eso hay que establecer las debidas distancias, las separaciones. Porque nosotros tenemos que saber que la distancia entre Dios y el hombre es infinita. Pero por su misericordia nos acercamos a Él. Y Él está en nosotros. Entonces, llegado el momento, ocurrió ese hecho portentoso. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa en el monte, mientras el toque de la trompeta crecía en intensidad y el pueblo se echó a temblar en el campamento. El monte Sinaí era toda una humareda, porque el Señor bajó a él con fuego, se alzaba el humo, ¿verdad? Como de un horno, y toda la montaña temblaba. Éxodo capítulo 19, estamos en el Éxodo capítulo 19, versículo del 16 al 18. Y como se ve por la descripción, aquello fue algo estremecedor, porque hubieron truenos, relámpagos, fuego, humo, sonar de trompeta, temblor de montaña, dominándolo todo, una nube espesa. Y de esta forma los hombres del Antiguo Testamento se imaginaban la presencia de Dios. Una presencia especialmente asociada a la presencia de una nube, que nosotros lo vemos en diferentes acontecimientos. Y ahí podemos nosotros encontrar, por ejemplo, algunas referencias bibliográficas. Si vamos al libro de Salmos, en su capítulo 18, de versículo 8 al 15, podemos encontrar referencias sobre esto. En el Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, Éxodo capítulo 14, versículo 19, capítulo
también el 20, en el 24, encontramos referencias haciendo esa presencia de Dios, esa presencia asociada a una nube. El pueblo también en Éxodo capítulo 33, versículo del 9 al 11, o sea, el pueblo temblaba de miedo en el campamento. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y Dios dijo a Moisés: baja al pueblo y mándales que no traspasen los límites para ver al Señor, porque morirán muchísimos. Éxodo capítulo 19, versículo 21. Dios se manifiesta de esta manera aparatosa, portentosa, y se manifiesta como ese ser grande, impresionante, poderoso, aterrador, inaccesible. Es el ser que se impone al hombre y que impresiona hasta provocar temores de muerte, ¿verdad? Y por eso el mismo libro del Éxodo añade todavía: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonar de la trompeta, la montaña humeante, y el pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia. Y dijeron a Moisés: háblanos tú y escucharemos, que no nos hable Dios, que moriremos. Y oigan lo que Moisés le responde al pueblo, hermano: no temáis. Ahí está. No temáis. Dios ha venido para probaros, para que tengáis presente su temor y no pequéis. Bueno, justo, hermano. Éxodo capítulo 20, de versículo 18 al 20. Y ese relato termina diciendo escuetamente, hermanos: el pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. Éxodo 20, capítulo 21, versículo 21. Y así se manifestó Dios a su pueblo en el desierto. ¿Y cuál es el significado y los límites de este acontecimiento, hermanos? Lo más claro que hay en ese relato, hermanos, es que Dios se manifiesta y se comunica. Él se da a conocer a través de ¿qué? De una experiencia, hermano, no por medio de una teoría. Él no se da a conocer por medio de una doctrina, de una filosofía o de una teología. Lo importante en la vida no es saber sobre Dios, hermanos. No es preguntarnos preguntas escuetamente. Es experimentar y vivir la cercanía de un Dios amor. La presencia de Dios, aunque de eso no se sepa mucho ni se tenga muchas doctrinas al respecto. Y esa experiencia de Dios, que aquí se destaca, esa experiencia de lo tremendo, hermanos, de lo portentoso, incluso de lo aterrador. Y este tipo de experiencia es típica y característica de todos los fenómenos religiosos, en todos los tiempos y en todas las culturas. No se trata aquí de analizar detenidamente ese tipo de experiencia, pero de ella, en todo caso, hay que decir lo siguiente, hermano. En definitiva, se trata de la experiencia de lo sobrenatural. Es decir, se trata de la experiencia en la que el hombre percibe que por encima de la fuerza de la naturaleza hay alguien que está sobre todo eso, hermano. Hay alguien que lo domina, que puede, que manda, y más que todo lo que hay en este mundo. De ahí que se trata de una fuerza que causa temores de muerte, porque es una fuerza que nada ni nadie puede controlar. Ahora bien, hermano, de esta realidad sobrecogedora hay que decir que es importante, incluso decisivo, que el hombre la perciba y la viva al menos de alguna manera. No podemos decir que necesariamente lo va en su forma externa concreta, sino en su significación profunda. ¿Y qué es esa significación profunda, hermano?
es ese sentido de lo trascendente, de lo sobrenatural, lo que supera infinitamente a todo lo humano. De lo contrario, es decir, de no percibir esa realidad, nosotros caemos inevitablemente en lo que bien podríamos llamar un cristiano ateo. O sea, un cristiano en el que se percibe a Jesús como a un hombre genial, como a un hombre excepcional en todos los sentidos, pero que a fin de cuentas, un hombre a secas, de donde resulta un cristianismo, como diríamos así, que es meramente horizontal, muy comprometido con las cosas humanas, si se quiere, pero un cristianismo al que le falta una dimensión especial, porque carece de Dios. Ahí está, hermanos. Esa experiencia de Dios, tal y como se manifestó ahí en el Sinaí, tiene sus límites, hermanos. ¿Y qué significa eso, hermano? Que tiene sus límites. Y es que se trata de una experiencia parcial. Por eso es esencialmente incompleta, en efecto, hermano. Como ya se ha dicho ampliamente, es la experiencia de lo tremendo, de lo que impresiona, de lo que causa error. Por lo tanto, Dios se manifiesta como el ser justiciero y castigador. Un ser impresionante al que se puede temer, pero que difícilmente se puede amar. Y ahí es donde está la gran limitación de esa experiencia de Dios. Porque le faltaba la gran revelación del Nuevo Testamento, hermano. La revelación definitiva de Dios que se nos ha hecho en Jesús de Nazaret. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 18. Ahí Él se presenta como ese Dios que nosotros podamos entender, entiéndalo de esa manera, hermanos. Cuando se manifiesta esa gracia de Dios en Cristo Jesús, ahí, hermanos, sabemos según esa revelación, sabemos que Dios, hermano, es esencialmente Padre. Y sabemos sobre todo que Dios se ha dado a conocer en la misma persona de Jesús. En un Dios cercano, en su bondad, hermano, en su disponibilidad y hasta su debilidad. Hermano, así se hizo visible la bondad de Dios y por su amor por todos los hombres. Y así se completó esencialmente la revelación de Dios. Ese Dios que se había presentado portentosamente así y que da esa impresión del Dios justiciero y castigador, se manifestó a través de Cristo Jesús con una humildad y con una gracia que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay todavía un aspecto que interesa resaltar, hermanos. Ese Dios que se reveló en el Sinaí es el Dios que establece separaciones. Es ese Dios que distingue entre el espacio sagrado y el espacio profano. Usted lo sabe, hermano. ¿Por qué Dios le decía que no se acercaran? Por eso, ese Dios que distingue entre lo sagrado y lo profano. Por eso el pueblo no se podía acercar al monte bajo pena de muerte, cosa que se repite en el relato hasta 4 veces. En el Éxodo, capítulo 19, versículo 12-13, Éxodo 21, 22, 23, 24. Es lo típico de la mentalidad anterior al cristianismo, hermano. Y según esa mentalidad, la muerte, la presencia de Dios, hermanos, está en el templo.
Primera de Samuel 8. Pero esa mentalidad tiene el inconveniente de que sugiere la idea de Dios inmóvil, que crea una falsa seguridad. Y en el Nuevo Testamento queda definitivamente superada esa mentalidad. Y los que dan culto auténtico darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y así es importante que usted lo entienda, hermano. El Antiguo Testamento tiene unas connotaciones un tanto fuertes, un tanto que pueden llegar a confundir. Por eso nosotros siempre recomendamos iniciar el estudio bíblico a través en el Nuevo Testamento. En este caso, como nosotros ayudamos en nombre de Cristo, guiándoles un poco, porque hay muchos estudios, hermanos. Somos muchos los seres humanos, hay muchas bibliografías, hay muchas fuentes, hay muchas formas de parecer. Pero es importante que usted escuche y que usted retenga lo que el Espíritu Santo le guíe y le ilumine. Resumimos este tema de hoy. A los 3 meses de la salida de Egipto, Dios se manifestó a su pueblo de una manera solemne, aparatosa, entre relámpagos, truenos y temblores de tierra, y todo esto expresa la realidad de Dios como un ser trascendente. Por eso no era la manifestación divina de Dios, porque Dios es Padre. Entonces, ahí, hermanos, es importante que dejemos esta palabra. ¿Usted cree, hermanos, que en la actualidad hay muchos cristianos ateos? ¿A qué se debe eso, hermano? Piénselo, analícelo, hermano. Analícelo. Porque si usted cree que en la actualidad hay muchos cristianos ateos. Y nosotros hablábamos de ese tema. Hicimos una pequeña referencia sobre esos cristianos que son ateos. De ese cristianismo meramente horizontal, que están muy comprometidos con todo lo humano, si se quiere. Pero esa dimensión que le falta a ese cristianismo, una dimensión especial, porque carece de Dios. Y es importante percibir a Dios en nuestras vidas. Demos gracias a Dios que nos ama y que nos bendice, hermanos. Gracias, Jesús, por la paz, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta historia que nos da vida. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, shalom, ríos de adoración.